seguimos aquí en el otro lado de la pandemia y ahora para saludar en esta tarde de jueves a Andrés Albrecht de Laboratorio Mega. Andrés, buenas tardes, gracias por este contacto. ¿Cómo estás? Hola Soledad, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, queríamos hablar de un tema muy recurrente en estos días y que ya lo tenemos incorporado, que tiene que ver con los test, con los hisopados y preguntar cómo viene la demanda en los laboratorios privados respecto a esto. Bien, la demanda es alta. Tenemos en este momento una gran cantidad de pedidos. Hay que tener en cuenta que el Laboratorio Mega no solamente resuelve los pagos de Rafaela, sino del centro norte de la provincia, algo de la provincia de Córdoba y algo de la provincia de Entre Ríos también. Así que es importante, la demanda es importante. Hemos podido automatizar la primera etapa, que es la elección de los ácidos nucleicos, que era un poco el cuello de botella, y eso nos permite tener otra capacidad operativa y otra rapidez en la emisión de resultados, ¿no? Cuando hablamos de hisopados de un laboratorio privado, ¿quiénes los solicitan, digamos, fundamentalmente? Bien, ahí tenemos, por un lado, personas que están con síntomas y quieren saber si tienen o no COVID. Por otro lado, personas que necesitan viajar y les exigen un hisopado negativo. Abuelitos que entran a geriátricos y tenemos también pedidos, por ejemplo, de ciertas empresas o industrias cuando aparece un positivo y le quieren hacer a una parte de la planta o a un turno o a un grupo, al grupo de personas que ha estado en contacto con o más cercano a un positivo. Esos son los pedidos más importantes que tenemos. Hoy, alguien que se quiera hacer un hisopado negativo, ¿tiene cobertura de la obra social? ¿No? ¿Cuánto sale? Y en ese caso, ¿cuánto demora también el resultado? Que es uno de los problemas que se están viendo en el sistema público. Mira, la cobertura, hay algunas sociales o prepagas que están empezando a cubrirlo, sobre todo si cumplen ciertos requisitos, ¿no? Que es lo que se llama un contacto estrecho o un caso sospechoso. Eso un poquito lo podés manejar con mayor información con la Asociación de Clínicos del Departamento de Castellanos, que ha avanzado mucho estos últimos días. Hay algunas obras sociales o prepagas que cubren gran parte, otras que cubren una parte y parte lo tiene que pagar la persona, otras que trabajan por reintegro. El costo mucho no te puedo hablar yo porque nosotros no tomamos las muestras. En el Laboratorio Mega está invitado como laboratorio de procesamiento, pero no para la toma de muestras, con lo cual la toma de muestras en la ciudad la hacen determinados laboratorios o bioquímicos. Hay una lista que la Asociación de Bioquímicos tiene de aquellos que toman muestras. El tiempo de entrega de resultados, estamos antes de las 24 horas entregando resultados en este momento, ¿no? Perfecto, lo que en este caso puede ayudar mucho, como vos mencionabas que lo solicitan empresas, porque hoy con esta pandemia y la modalidad de esta enfermedad, de este virus, tiene que ver con los días de aislamiento, el contacto estrecho, y las empresas que están muy preocupadas hoy, digamos, están solicitándolo. De hecho, hoy vas a tener una reunión por este tema. Sí, exactamente. La rapidez es importante para todos, porque permite iniciar cuanto antes las acciones de bloqueo y permite bajar la cantidad de contagios que puede producir una persona que es positiva, ¿no? Sí, ahora a las 15 tenemos una reunión con la gente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la región para delinear un poco acciones en conjunto y para conocer, ellos quieren conocer el abanico de los distintos test que hay para el diagnóstico de COVID y bueno, cuándo es mejor, en qué momento es mejor utilizar cada uno de ellos, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de una PCR en hisopado que un antígeno en hisopado o que anticuerpos. ¿Qué diferencias tienen? Definiciones distintas.
Perdón, ¿cómo dijiste? ¿Qué diferencias tiene? Porque creemos que todo es lo mismo, pero bien vale la aclaración, todo no es lo mismo. ¿Qué diferencia tiene en cuanto a lo que arroja cada uno? Bien, la PCR en hisopado es lo que se llama el gold standard, o sea, el método de referencia para detectar el virus cuando la persona está con la infección activa, cuando contagia. Las pruebas rápidas de antígeno que han salido hace unos 10 días aproximadamente, han empezado a estar, están los reactivos y por lo tanto la posibilidad de poder hacerlos. También se hace sobre hisopado nasofaringio y orofaringio. Estas pruebas tienen un alto valor predictivo positivo. ¿Qué significa esto? Que si la prueba arroja un resultado positivo, firmarlo porque es positivo. Pero tienen un valor predictivo negativo bastante pobre. O sea que si da negativo, hay que hacer una PCR. Bien. Con lo cual son aplicables a ciertos grupos o a ciertos nichos de necesidad, ¿no? Las pruebas para hacer anticuerpos lo que me permiten es hacer una visión hacia atrás, o sea, ver si tuve o no tuve contacto con el virus. No van a estar en la fase aguda, en la fase donde la persona tiene capacidad infectiva, o sea, los anticuerpos ya llegan tarde, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto es una infección respiratoria, no es una infección de tipo hemática, como podría ser, qué sé yo, digamos, la infección por el virus del dengue, donde uno trabaja sobre sangre y puede usar el antígeno, puede hacer la PCR o puede hacer el anticuerpo. Pero los anticuerpos aparecen relativamente rápido comparado con el antígeno. En la infección respiratoria, donde el virus se tiene que replicar en la mucosa respiratoria, el contacto con el sistema inmune es un poco más lento, para que se pueda entender, y por lo tanto el desarrollo de anticuerpos es más tardío con respecto a la PCR o a la aparición del antígeno, ¿no? Hay mucha demanda respecto a esto, respecto a personas que no fueron hisopadas, que por allí tuvieron mínimos síntomas, hicieron el aislamiento y quieren saber si se generaron anticuerpos para saber si en algún momento tuvieron contacto con el virus. ¿Se está dando esto? Sí, absolutamente. Y ha aumentado muchísimo la demanda en estos últimos días. La realidad que tenemos es que la cantidad de positivos es muy alta por PCR, o sea que el virus está en circulación y muy activo, no solamente en Rafaela, en Ciudad de Santa Fe y en todo el centro norte de la provincia. Hoy ya no sé si queda alguna ciudad o comunidad donde no hayan aparecido casos positivos, ¿no? Con lo cual, en la medida que tenemos el virus circulando, también empiezan a aparecer o empieza a aparecer la demanda o los pacientes que quieren saber si han desarrollado anticuerpos, ya sea porque tienen una PCR positiva, porque tuvieron síntomas o porque tuvieron síntomas y no se los hisopó. No olvidemos que hoy está avalado lo que se llama el diagnóstico clínico epidemiológico, o sea, una persona que presenta síntomas típicos de COVID y convive con un positivo o ha tenido un contacto muy estrecho demostrable y ya se diagnostica por la evidencia clínica epidemiológica, ni siquiera se le hace una PCR. Entonces muchas de esas personas quieren saber si lo tuvieron y por eso acuden a los anticuerpos, ¿no? Precisamente para cerrar esta entrevista, a la que ya te agradecemos porque sabemos que tenés este encuentro, te hago una consulta que nos llegó a través de las redes y también aquí al equipo de producción que tiene que ver, dicen, te hago una consulta. ¿Sabían que hay un análisis de sangre que se puede pedir para ver si la persona tiene o ha tenido COVID? Es mucho más económico que el hisopado y dice, y no lo están haciendo, que es el dosage IgG y dosage de IgM. ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? Dosaje de IgG y dosaje de IgM es el dosaje de anticuerpos que se hacen en sangre. Lo que hablábamos. Los anticuerpos aparecen entre 15 y 20 días posteriores a la aparición de síntomas o posteriores a la PCR positiva. Hay algunas personas que desarrollan anticuerpos rápidamente, en 2-3 días, pero la mayoría desarrolla luego de 15-20 días desde la aparición de síntomas la PCR positiva. Es decir, que el dosaje de anticuerpos me va a decir si tuve contacto con el virus, pero en realidad ya a esa altura ya
superé una infección y no puedo transmitirla. Por eso el dosaje de anticuerpos tiene un valor muy relativo o bajo respecto de determinar el momento de infección activa. Claro. La infección activa se detecta con la PCR o con la prueba de antígeno, con las limitaciones que tiene la prueba de antígeno, ¿no? Siempre que esté bien aplicada. Exacto. Muchas, pero muchas gracias, Andrés Albrecht, por haber participado en esta tarde del otro lado de la pandemia. No, gracias a ustedes por la invitación y a disposición para lo que necesiten, ¿no? En esto estamos todos juntos, ¿no? Y una recomendación o dos mínimas, ¿no? No dejar de usar tapabocas. Baja muchísimo la capacidad de infección. El uso de tapabocas sobre todo protege a la otra persona más que a mí, ¿no? Me protege a mí, pero sobre todo protege a mi prójimo. Así que no dejemos de usarlo, que con eso vamos a bajar la cantidad de infecciones que hay. La distancia también ayuda, 1,5 metros, 2. El lavado de manos es muy importante, sobre todo en este momento, ¿no? Que la capacidad del sistema de salud está llegando a su límite y nadie quiere que ocurra eso porque podemos tener consecuencias peores, ¿no? Exacto. Que ya no tengamos la capacidad de poder atender a las personas que realmente necesitan. Por eso este pedido, ¿no? Que uno está viendo en los medios de comunicación estos días de cuidarse un poco y aplanar una curva de contagios. Muchas gracias por este consejo también. Que tengas buena tarde. Chao, Soledad. Gracias a ustedes. Allí hablábamos con Andrés Albrecht del Laboratorio Omega. Muy interesante la nota, nos dio muchísimos datos respecto a las distintas muestras y qué determina cada una, y sobre todo esto último que con el doctor Eduardo López recién también decíamos respecto a las recomendaciones que no hay que dejar de llevar a cabo. Hacemos una pausa, cuando volvemos seguimos aquí en el otro lado de la pandemia.